Otra vez, pues aquí estamos. Bienvenidos al estudio esta noche y bienvenidos a los que se están conectando. Eh, yo quiero hablarles en esta noche de la importancia de tomar la victoria que Cristo nos ha dado. En la cruz del Calvario, amados, Él pagó nuestros pecados y su victoria sobre el pecado y sobre la muerte es nuestra victoria. Quiero hablarte de la victoria sobre la oscuridad. Tinieblas han cubierto la tierra, mas sobre nosotros, dice Isaías 60, puede ser vista la gloria de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los que amamos al Señor, sobre los que tememos su nombre. Él puede hacer que nuestras vidas sean testimonios vivos de la gloria de Dios. ¿A qué me refiero con la gloria de Dios? Del carácter de Dios, de la misericordia de Dios, de la benevolencia de Dios, de lo bueno y fiel que es Dios. Y sabes una cosa, para vivir en victoria sobre la oscuridad, tú y yo debemos de permitir ser dirigidos por el Espíritu Santo. Quiero hablarte de eso esta noche. En la carta dirigida a los romanos, el apóstol Pablo habla acerca de uno de los mayores conflictos en el ser humano, y es la lucha entre la carne y el espíritu. Y sabes una cosa, yo quiero que tú sepas que Dios quiere que tú tengas la vida plena que Él tiene para ti. ¿A qué me refiero con una vida plena? A una vida de bendición espiritual en tu interior. Que tú puedas tener esa gracia en tu vida para poder experimentar la paz que viene de Dios, el gozo de la salvación en todo momento. Mira, nuestros hogares pueden tener una libertad espiritual, una atmósfera muy diferente a lo que en el mundo se respira. Si tú y yo podemos aplicar la palabra diariamente a nuestras vidas, que en nuestros hogares sea la excepción. Así como nos estamos cuidando de que el virus no entre a nuestras casas, también cuidarnos de que la oscuridad, de que el sistema de este mundo no gobierne nuestros hogares, sino que el reino de Dios sea establecido con poder en nuestros matrimonios, en nuestras familias enteras, amados. Y eso es lo que Dios quiere, que la gloria de Dios sea vista en nuestras casas. Romanos 7, 15 al 25 es la lucha entre la carne y el espíritu que nos enseña el apóstol Pablo. Dice, no entiendo lo que me pasa. Romanos 7, 15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz, dice. No soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, escuche bien esto, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Fíjate cómo el apóstol Pablo tiene este conflicto que todo cristiano tenemos, que todo hijo de Dios tiene. La lucha entre la vieja naturaleza, entre la carne, entre la naturaleza caída y entre la nueva naturaleza que Dios creó al nosotros haber recibido a Cristo. El apóstol Pablo tiene este conflicto. Todos los creyentes lo tenemos, la lucha entre la carne y el espíritu. Ahora termina el apóstol Pablo el verso diciendo, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces la victoria para yo tener una vida espiritual plena
es por Cristo, no son por mis méritos, es por Cristo, es por su victoria. Gracias a Cristo, tú y yo podemos andar en el Espíritu, ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque Cristo nos dio esa victoria en la cruz. Entonces, si tú te preguntas, ¿cuántas actitudes estoy teniendo día con día con mi esposa, con mis hijos, que no son del Espíritu Santo, que no fueron guiadas por el Espíritu Santo, que fue mi carne hablando, que fue mi carne expresándome con mis actitudes, mis palabras? Dios desea que nuestras vidas, que nuestros matrimonios, que nuestras familias sean dirigidas y gobernadas por su Espíritu Santo. Hay muchas personas que en estos momentos se están dejando llevar por el estrés, por el temor, por la preocupación, aún por el enojo, porque no están de acuerdo como se están imponiendo algunas reglas del gobierno, porque no están de acuerdo con algunas cosas en su trabajo. Pero yo quiero animarte a que no te guíen esas emociones de la carne, sino que te guíe el Espíritu Santo, la fe que viene del Espíritu Santo, el gozo que viene del Espíritu Santo, la sabiduría que viene del Señor. Yo quiero animarte a que lo que te dirija no sea lo que otros dicen, lo que otros opinan de esta temporada, que te dirija el Espíritu Santo, que te dirija el Señor, que no sean todas las malas noticias que escuchamos a diario, sino sea la palabra de Dios y la buena noticia del Evangelio la que fortalezca tu fe en cada momento. Gálatas 5:16 dice, andar en el Espíritu, Espíritu con E mayúscula, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces vamos a leer a continuación cuáles son los resultados manifiestos de vivir conforme a la carne. En Gálatas 5:19-21 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Todos estos son los resultados de vivir en la carne. Discordias en los hogares, celos, pleitos, rivalidades, buscando que mi razón sea respetada y solo mi razón. Eso es andar en la carne. No buscar la reconciliación, no buscar la voluntad de Dios, no buscar el perdón, no buscar la paz, sino buscar que mi idea, mi razón sea respetada por sobre cualquiera en mi casa. Eso no es andar en el Espíritu, eso es andar en la carne. Ahora veamos cuáles son los resultados de vivir conforme al Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:22-23. El fruto del Espíritu es amor, es amor, es alegría, es paz, es paciencia. Todos, algunos están pasando más horas en el hogar. Quiero felicitar a todas las madres que han sido tan valientes para estar educando a sus hijos en casa. Déjame decirte que es un gran reto y ha sido un gran desafío, y también quiero decirte que el Espíritu Santo te quiere seguir dando paciencia. Mamá de familia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos son los frutos del Espíritu. Escucha bien, hombre de casa, hombre de hogar, amabilidad es un fruto del Espíritu. Si el trabajo está siendo tenso por este tiempo, si el trabajo está siendo pesado, el Espíritu Santo te puede ayudar para que tú sigas siendo amable cuando llegas a casa con tu esposa, con tus hijos, para que tú sigas siendo fiel al Señor y a tu esposa. En otras palabras, el resultado de vivir conforme a los deseos de la carne es tristeza, es engaño, es desilusión y finalmente la muerte espiritual. Entonces Dios quiere guiarnos con su Espíritu Santo y que nosotros seamos entendidos y podamos fluir en el Espíritu Santo en este tiempo.
El resultado de vivir conforme al Espíritu Santo es vida y bendición. Entonces tú y yo podemos tener una victoria sobre la oscuridad cuando somos guiados por el Espíritu Santo y vivimos en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa vivir o caminar conforme al Espíritu Santo? Caminar en el Espíritu significa pedir la guía del Espíritu Santo y seguirla cada día de nuestras vidas. Es el proceso de vivir de acuerdo a nuestra verdadera identidad en Cristo. Es cuando tú decides vivir para lo que Cristo te salvó. Vivir conforme a lo que Dios dice que somos. Después de haber recibido la gracia y el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, cuando tú y yo decidimos vivir en la identidad que Cristo nos ha dado, es andar en el Espíritu Santo. La Biblia dice que antes de rendir nuestras vidas a Dios, cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Efesios capítulo 2, verso 1. Y en el verso 3 dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, en otras palabras, nacimos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Pero fue cuando Cristo vino a nuestras vidas que nacimos espiritualmente, que nacimos de nuevo espiritualmente. Entonces, no teníamos la presencia de Dios en nuestras vidas ni el conocimiento de sus caminos y como consecuencia aprendimos a vivir de forma independiente de Dios, lo cual es una de las principales características de vivir en la carne, vivir independientemente de Dios. De manera similar, si en el pasado tuvimos un matrimonio alejado de Dios, tal vez, esa relación estaba sumergida en todo tipo de delitos y pecados y por consiguiente acarreaba tristeza y desilusión. Pero ahora en Cristo, si tú y yo somos dirigidos por el Espíritu Santo, podemos experimentar matrimonios llenos de vida y de bendición, familias llenas de vida y de bendición. Tenemos que tener bien claro en nuestros corazones y mentes que la carne y el espíritu son totalmente contrarios. No se pueden mezclar. Sería como querer mezclar el agua con el aceite. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, vivir en la identidad que Cristo nos ha dado es reconocer que ya no eres lo que eras antes. Eres una nueva criatura. Vive como una nueva criatura en Cristo Jesús. Como pensabas antes ya no funciona ahora en Cristo. Como actuabas antes ya no funciona ahora en Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, algunos piensan que llevamos dentro de nosotros dos naturalezas que luchan en controlar nuestras vidas. Y en realidad sí, según la Biblia, está la nueva naturaleza que Dios nos ha dado y la vieja naturaleza, el viejo hombre. Y cada día ese viejo hombre tiene que ser crucificado para que la nueva naturaleza emerja en nosotros, en nuestro hablar, en nuestro conducirnos con los que están a nuestro alrededor, en nuestras decisiones. Entonces, podríamos representarlo así. Hay dos naturalezas luchando dentro de nosotros. Algunos lo han ilustrado como si hubiera dos perros, ¿verdad?, de pelea dentro de nosotros. Imaginemos un perro negro que representa la carne, la vieja naturaleza, y un perro blanco que representa la nueva naturaleza. Bueno, el que tú alimentes más va a prevalecer y va a ganar sobre el otro. Si nosotros alimentamos en este tiempo más la carne, con pensamientos de incredulidad, viendo más noticias que estudiando la palabra de Dios. Y no te digo que seamos ignorantes de los tiempos que estamos viviendo, no, hay que estar al día. Pero si vemos más las notas rojas o los casos de tristeza, más que la palabra de Dios que aumenta nuestra fe, si nosotros alimentamos más este tiempo en nuestra carne con pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios y al espíritu lo dejamos que se debilite,
Nuestra carne va a ganar. Tendremos hogares llenos de discordia, de pelea, de temor. Pero si el espíritu es alimentado con la palabra de Dios, con la oración, meditando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, nuestro espíritu va a vencer. El Espíritu Santo va a vencer sobre la carne. Entonces, tal vez tú te puedas hacer esta pregunta: ¿podemos estar al mismo tiempo en la carne y en el espíritu? ¿Cómo podemos ser luz y tinieblas a la vez? Yo te pregunto. Romanos 8:9 dice: no vivimos según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Efesios 5:8 dice: en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Entonces, como hijos de Dios, no vivimos más en la carne. No es nuestro llamado, no es nuestra identidad. Pero como las características de vivir en la carne permanecen aún en los creyentes, permanece esa vieja naturaleza. Escucha con atención. Tenemos una decisión que hacer cada día al despertar. Se tiene que tomar la decisión de hacer morir al viejo hombre. Se tiene que tomar la decisión de escuchar a Dios, de dejarte guiar por la palabra de Dios, de permitir que el Espíritu Santo active esa alarma cuando tú estás teniendo malas actitudes, cuando tú estás teniendo malos pensamientos, cuando tú estás hablando temor, duda. Entonces, al momento que tú obedeces ese sentir del Espíritu Santo, que siempre el sentir del Espíritu Santo tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. La palabra es el Espíritu Santo. La palabra es la expresión de Dios, y el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios. Nunca más. Entonces, cada día tú y yo tenemos que tomar una decisión. Una decisión. Podemos vivir conforme a la carne o podemos vivir según el Espíritu. Si creemos que somos en parte luz y en parte tinieblas, en parte santos y en parte pecadores, viviremos de una forma mediocre espiritualmente hablando, no distinguiéndonos como lo que es un verdadero hijo de Dios. Podremos confesar nuestra tendencia a pecar y que luchamos por mejorar, pero seguiremos viviendo una vida derrotada si seguimos percibiéndonos como pecadores solamente salvados por gracia, y olvidarnos que somos hijos de Dios, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos pecadores perdonados por gracia, que ocasionalmente pecamos, pero no te olvides que hay una nueva naturaleza en ti, que eres un hijo de Dios, santo, apartado por Dios. Dios ha declarado que somos santos. Y sí, tenemos muchos errores, nunca seremos perfectos, pero no te olvides que hay una nueva naturaleza en ti. No nos podemos quedar limitados solamente reconociendo que somos pecadores arrepentidos y salvados por gracia. Sí, es verdad, pero la verdad también es que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El arma principal de Satanás es que tú creas que no eres diferente al viejo hombre, que fuiste antes de haber conocido a Cristo Jesús. Es un engaño que quiere venir a tu vida, que susurra a los creyentes, porque ese es el trabajo de Satanás: condenar a los hermanos, ponerte este sentir que ha sido en vano congregarte, ha sido en vano leer la palabra, ha sido en vano seguir a Cristo, que sigue siendo el mismo hombre. Es mentira. Hay una nueva creación en ti, y esa creación fue el resultado de haber creído en Jesucristo. Dios lo hizo. Eres una nueva criatura en Cristo. Nunca se te olvide. Tenemos que creer que nuestra identidad es la esencia de lo que Dios hizo por nosotros en esa cruz, y que está arraigada en Cristo, y que debemos luchar por mantenernos en esa verdad. Colosenses 2, verso 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en la fe. En la fe. La palabra de Dios dice que existen tres tipos de personas. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 2,
verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia dice que hay personas naturales. La persona natural, esta persona está viva físicamente, pero muerta espiritualmente. Se encuentra separada de Dios y vive independientemente de Dios. Su mente, sus emociones y voluntad son dirigidas por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida. Viven en la carne y sus decisiones y sus acciones reflejan las obras de la carne que mencionamos ahorita en Gálatas. También la palabra de Dios nos habla que hay personas espirituales. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 3, verso 3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, hay personas carnales y hay personas espirituales. ¿Quiénes son las personas espirituales? Esta persona ha sido transformada por la fe en Cristo Jesús. Es una persona que fue trasladada de ser una persona natural a una persona cuyo espíritu ha sido unido con el Espíritu de Dios. Como resultado de ello, esta persona disfruta del perdón de Dios y del ser aceptada en la familia de Dios. Se ha dado cuenta de su valor en Cristo Jesús. Su mente es renovada y sus emociones están marcadas por la paz y por el gozo. A medida que va ejerciendo su habilidad para elegir caminar por el Espíritu Santo, va exhibiendo el fruto del Espíritu Santo. Pero no es sino después de decidir cada día ser dirigido por el Espíritu que se dejan ver los frutos del Espíritu Santo, de según Gálatas capítulo 5. Y la persona carnal, esta persona ha expresado su fe en Cristo Jesús, al igual que el espiritual. Está viva espiritualmente en Cristo, pero en lugar de decidir seguir al Espíritu Santo, elige seguir los impulsos de la carne. Es libre para preferir caminar en el Espíritu, pero opta continuamente por las decisiones pecadoras impulsadas por su carne. Como resultado, su vida diaria se parece más a una persona natural que a una persona que ha sido resucitada espiritualmente por Cristo. Su mente está ocupada por pensamientos carnales. Sus emociones están afectadas por sentimientos negativos de inferioridad, inseguridad, culpabilidad, preocupación, ansiedad y dudas. La persona carnal es presa fácil del temor. La persona carnal es presa fácil de no tener una vida de oración. La persona carnal es presa fácil de dejar de congregarse. Quiero preguntarte esta noche, ¿tú te identificas con alguno de estos tipos de personas? ¿Con cuál? No digas en voz alta, pero piénsalo. ¿Eres una persona que se deja dirigir por el Espíritu Santo, que ha sido hecha nueva criatura en Cristo? ¿Eres una persona espiritual o eres una persona carnal? ¿Te has identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección? ¿Caminas con Él? Eres creyente en Jesús, pero continuamente vives en la carne. O eres una persona natural, eres una persona normal como todos, pero no has decidido rendir tu vida a Cristo y por lo tanto no hay una vida espiritual en tu vida. Déjame decirte que hoy Jesús puede darte vida y vida eterna si tú puedes confiar en Jesús con todo tu corazón. Si nos preguntaran que si creemos que nuestro viejo hombre ha muerto, la respuesta sencilla sería sí. Esa sería la respuesta de todos los creyentes. Y si preguntamos, ¿crees que el cristiano puede todavía pecar y andar según la carne? La respuesta sería sí también, desgraciadamente. Hay creyentes que todavía son dominados por la carne y engañados por el enemigo. Pero hoy
Por eso estamos aquí, para ser edificados con la palabra de Dios y darnos cuenta que cada día podemos tomar la decisión de ser guiados por el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es una relación con Dios, más que una estricta disciplina. Recuérdalo. La voluntad de los cristianos maduros debe ser hacia las cosas del Espíritu. Puede que en ocasiones tomen malas decisiones, pero diariamente se debe de aprender a crucificar la carne por la fe en el Espíritu Santo. Quiero decirte lo que no es andar en el Espíritu Santo. Número 1, necesitamos entender que andar en el Espíritu no es una licencia para pecar. Algunos piensan erróneamente que andar en el Espíritu y vivir bajo la gracia que el Evangelio de Jesucristo nos ha otorgado significa que yo puedo hacer lo que quiera. Y no es así. Vivir en el Espíritu no significa que tengas una licencia para hacer lo que tú y yo queramos. Lo que realmente significa es que eres libre, escúchame bien, para vivir responsable y moralmente. Algo que no podías hacer cuando eras esclavo del pecado. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la libertad, pero los deseos de la carne nos van a llevar al pecado y a la esclavitud. Las leyes de Dios, grábate esto, no son restrictivas, sino protectoras, pero nosotros nos empeñamos en librarnos de ellas. Entonces, nuestra verdadera libertad es nuestra capacidad de elegir vivir dentro de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Esto es verdadera libertad. Andar en el Espíritu también no es legalismo, iglesia. No es legalismo. Gálatas 5:18 dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley no tiene el poder para dar vida. Decirle a la gente que lo que hacen está mal, no les da vida para dejar de hacerlo. No les da el poder para dejar de hacerlo. El hecho de imponernos leyes y reglamentos para nuestra conducta cristiana no nos capacita para caminar llenos del Espíritu Santo, sino que muy a menudo nos incapacitan por completo para obedecer a Dios. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. El legalismo no oculta ni reduce la inmoralidad. Muchas veces los cristianos hacen esfuerzos por hacer notar su espiritualidad con nosotros no hacemos esto ni aquello, no fumamos, no tomamos, no bailamos. Pero el cristianismo, amados, es una relación personal con Jesucristo. No es un ritual ni un código de ética religiosa. Es dejarte guiar por el Espíritu Santo. Es permitir que el Espíritu Santo guíe tu vida y que vaya quitando los hábitos que tienen que ser quitados de tu vida por la misma evidencia de los frutos del Espíritu Santo al tú obedecer al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces has tratado de vivir en santidad por tu propio esfuerzo y has fracasado? Ahora, lo que es andar en la plenitud del Espíritu Santo, déjame decirte que es caminar en libertad. Andar en la plenitud del Espíritu Santo es caminar en libertad. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces nuestra libertad en Cristo es uno de los bienes más preciados que hemos recibido en nuestra unión espiritual con Dios, puesto que el Espíritu del Señor está ahora con nosotros. Somos libres para llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Ya no estamos obligados a andar según la carne, como antes de nuestra conversión. Ni siquiera estamos obligados por Dios para ser guiados por el Espíritu Santo, porque Dios no obliga a nadie. Pero interiormente estamos inclinados a obedecer al Espíritu Santo porque ya somos nuevas criaturas.
Entonces solo nosotros tenemos la libertad de escoger si andar en el Espíritu o según la carne. Andar en el Espíritu es vivir la libertad que Cristo nos ha dado. Escoger siempre obedecer al Señor. Andar en el Espíritu es caminar lleno del Espíritu sin sentarse. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los impedimentos más peligrosos de nuestro crecimiento espiritual es la pasividad, iglesia. Es decir, poner tu mente en neutro y dejarte ir a la deriva, sentándote, esperando a que Dios lo haga todo, tome decisiones por ti. Muchos están envueltos en problemas y oran, Señor, sácame de los problemas, pero esos problemas fueron tus malas decisiones que no has corregido. Esas malas decisiones que tú cosechaste. Y esperando que Dios haga todo, cambia tu vida, corrige tu vida, arrepiéntete, enmienda la situación, haz frutos de arrepentimiento, vuélvete a ganar la confianza de tus seres amados. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El arrepentimiento tiene frutos. Santiago 2:14 dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? El verso 17 dice, ¿podrá la fe salvarle? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, la pasividad es un enemigo peligroso para nuestra vida espiritual. Entonces, caminar lleno del Espíritu Santo es caminar sin sentarse, sin ser pasivo, estar dando constantemente fruto, cambio, transformación. Caminar lleno del Espíritu Santo significa caminar siendo dirigido. Caminar en el Espíritu es un camino donde eres llevado poco a poco, no forzado, porque Dios no fuerza a nadie. Caminar de acuerdo a la carne es lo mismo. Dios no nos hace caminar en el Espíritu. El diablo no puede hacerte caminar en la carne, aunque trata de atraernos, de seducirnos a esa dirección. Pero en Cristo tú y yo somos libres para elegir la guía del Espíritu Santo, los deseos de la carne. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Y los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que podemos hacer en esta noche es admitir nuestra conducta carnal y proseguir en el camino lleno del Espíritu Santo. Quiero terminar con esto. Primero de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Dios. Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Él tiene el poder de limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando tú y yo nos salimos de la senda del Espíritu, confesamos nuestro pecado y pedimos perdón a los que hayamos ofendido y continuamos adelante. Vamos a hacer esta oración. Padre, sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos cuando nos hemos dejado guiar por la carne. Hoy decidimos ser gente, ser matrimonios, ser familias que son guiados por el Espíritu Santo. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Fortalécenos, líbranos del legalismo y del libertinaje también, Señor. Del pensar que podemos pisotear tu gracia. No, Dios. La gracia nos lleva a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Señor, que en el nombre de Jesús podamos ser libres de los frutos de la carne, que podamos cada día nutrir nuestro espíritu y vencer sobre los deseos de la carne. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos abundantes frutos, venciendo la oscuridad, Señor, frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, dominio propio en nuestras vidas, Señor, para que nuestros hogares tengan el mejor ambiente espiritual en estos tiempos. Tinieblas han cubierto la tierra, más sobre nosotros será vista la gloria de Dios. Amén. También quiero hacer un llamado a todos aquellos que no tienen a Dios en sus vidas. Tal vez
Tú has tenido un pensamiento ateo acerca de Dios. Tal vez tú has pensado que tener una comunión con Dios es tener una religión. Déjame decirte que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados. Al tú reconocer ese sacrificio, al tú entregarle la dirección de tu vida a Jesús, tú disfrutas una vida eterna y disfrutas una nueva vida en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que ningún pastor, que ninguna iglesia, ningún hombre puede ocasionar un nuevo nacimiento en una persona. Solo Cristo Jesús es el que trae ese nuevo nacimiento a ti. Pero para nacer de nuevo tienes que acudir a Cristo, arrepentirte de tus pecados y pedirle que te salve porque somos pecadores y todos necesitamos salvación. Hago este llamado a ti para que puedas disfrutar la nueva vida en Cristo Jesús y la vida eterna que Él tiene para ti. Pídele perdón al Señor ahí en tu lugar. Dile, Señor, perdóname. Confieso que tú eres el único, Señor, Salvador que Dios ha provisto para mí. Perdóname, Jesús, por mis pecados. Hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento. Señor, creo que tú fuiste a la cruz a morir por mí y resucitaste para que yo tuviera vida eterna. Sálvame, Señor, y dame ese nuevo nacimiento por obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. Amén. Yo te felicito si hiciste esta oración. Dios les bendiga, amados. Recuerden estar conectados. Nos vemos con el favor de Dios el domingo por aquí por Facebook. Dios les bendiga. Estemos en oración y firmes en las promesas de Dios. Dios les bendiga. Buenas noches.